Buenas tardes, soy Manuel Conde y como todos los sábados estaré con ustedes de 3 a 4 de la tarde en su programa Cátedra Jurídica en la Z, un programa especializado en temas jurídicos. Trataremos temas jurídicos nacionales e internacionales de interés y de actualidad. En el día de hoy continuaremos hablando de temas de competencia y hoy contamos con la presencia de dos especialistas en la materia. Hablaremos del abuso de posición de dominio, cuando se configura el abuso, que es la posición de dominio. Por igual se explorará las fusiones, las concentraciones y cómo se hace el control de fusiones en los países que tienen regulaciones en ese sentido. Vamos también a analizar en el día de hoy las empresas fintech. Este concepto, qué significa, de qué trata y de qué manera ha impactado este nuevo concepto en los mercados, en cada uno de los países que tiene experiencia nuestros invitados. Contamos hoy, como hemos anunciado, para tratar estos temas con dos invitados brillantes. Nos referimos a la doctora María Fernanda Biensens, quien es doctora en economía, es investigadora en el Centro de Tecnología y Sociedad CETIS de la Universidad de San Andrés, Argentina. Fue vocal de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de Argentina. Es actualmente profesora en la Universidad de San Andrés y así también de la Universidad de Torcuato de Itela y de LEAD University. Además, tiene un largo catálogo de artículos y participaciones en publicaciones de importancia y de gran relevancia en varios países. También contamos con la presencia de Esteban Greco, quien es actualmente director en Argentina de Games Economics. Fue presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de Argentina. Se desempeña actualmente como profesor de la Universidad de Buenos Aires, así también lo es de la Universidad de Torcuato di Itela de Italia y de la LEAD University. Cuenta también con diversas publicaciones en revistas y en libros especializados en materia de competencia y regulación en América Latina. Vamos a hacer una breve pausa y después vamos a dar inicio a esta interesante entrevista con María Fernanda y con Esteban Greco. Estamos de nuevo en Cátedra Jurídica en la Z y vamos a dar inicio, le damos la bienvenida a María Fernanda y a Esteban en esta entrevista de bastante interés sobre derecho de la competencia en esta primera entrada y luego hablaremos de las fintech. En esta primera parte quisiera que nos abordaran, ambos son economistas, pero tienen una larga experiencia en materia de derecho de la competencia. Quiero que un poco expliquen, este programa lo escucha un público especializado, pero también personas que tienen tal vez interés por conocer de asuntos jurídicos o asuntos del mercado. Entonces quisiéramos un poco que nos explicaran en qué consiste esto de la regulación de los mercados, por qué es sano que exista un mercado libre y competitivo. Bueno, es interesante este tema porque el derecho de la competencia, pese a que su nombre lo dice, lo indica como un derecho, un tema legal, es una disciplina que requiere un análisis interdisciplinario, ¿no? Jurídico y económico, porque la competencia en los mercados es la manera en que se asignan los recursos de una economía en forma eficiente. Cuando los mercados funcionan en términos competitivos, significa que los consumidores están protegidos porque tienen derecho a elegir los mejores productos, de mejor calidad, de menor precio, y la innovación es una constante en los mercados. En cambio, no siempre los mercados funcionan en términos competitivos y hay veces que las empresas pueden incurrir en prácticas que lesionen este funcionamiento libre de la competencia en los mercados y, por ejemplo, traten de excluir a algún competidor para poder obtener mayores beneficios, pero al mismo tiempo perjudicando a los consumidores. Esos casos de conductas de tipo unilateral o de una empresa ejerciendo un rol dominante es un poco el tema que queremos discutir un poco hoy en esta charla. Precisamente, bueno, pudiéramos tener en un mercado una empresa que tenga una posición hegemónica, una posición de dominio. ¿Qué es la posición de dominio en términos que se entienda para los oyentes y cuándo esa posición de dominio es lesiva para el mercado?
Bueno, la posición de dominio es una de las claves para entender el derecho de la competencia. Y es cuando hay una empresa que tiene la posibilidad de establecer algunas variables clave del mercado como los precios o la calidad de los productos sin estar expuesta a competencia sustancial o a restricciones por parte de sus competidores o de otras empresas en el mercado. O sea, tiene un poder de determinar cierto funcionamiento del mercado independientemente del resto de los jugadores. Y para eso, digamos, se requiere un análisis técnico y económico de limitar el mercado, si hay barreras para que otros jugadores puedan ingresar y ofrecer sus productos, o si esa misma empresa está incurriendo y generando obstáculos para que esto suceda. Una cuestión que es muy importante es que la posición dominante o la posición de dominio que define una agencia de competencia es un concepto jurídico con un fundamento económico, pero no deja de ser un concepto jurídico. Es legal, ¿no? En sí la posición dominante no es un problema. El problema que entra en juego en la legislación y en el derecho de la competencia y con lo que tiene que estar atenta una agencia de competencia es con el abuso de esa posición dominante. La posición dominante en sí, si se consiguió, si se obtuvo de manera legítima, porque sos la empresa, es la empresa que compite de manera innovando, ofreciendo mejores productos de postventa, mejores precios y se gana esa posición de dominio, bienvenido sea, de eso se trata. La cuestión es que luego esta empresa no abuse de esa posición dominante, evitando la entrada de nuevos competidores, desplegando estrategias anticompetitivas que puedan excluir o que sean un abuso de esa posición dominante. ¿Podría incurrir una empresa en un abuso, una posición de dominio sin intención? Bueno, ahí entra en juego una cuestión importante que es el compliance, ¿no? Que las empresas conozcan qué es la legislación de competencia, cuándo una empresa puede estar en una situación cercana a posición dominante para estar más atento a sus prácticas, para estar más atento a sus prácticas comerciales y no llegar a estar en una situación de ilegalidad, ¿no? Es como el compliance de cualquier legislación, es conocerla y saber qué tipo de prácticas son las que implican estar en riesgo de una práctica ilegal. Si pudiéramos de alguna manera establecer situaciones o supuestos prácticos que de alguna manera ayudaran a entender cuándo una empresa está en una posición dominante y cuándo está en una posición de abuso de posición dominante. Para saber si posición dominante, primero hay que mirar las cuotas de mercado. Una empresa que es muy pequeña difícilmente tenga posición dominante. Entonces, ese es uno de los elementos. Luego, que haya barreras de entrada al mercado. Y para que haya abuso, tiene que haber conductas específicas destinadas a excluir competidores. Algunas de esas conductas son contratos de exclusividad o algunas ventas atadas de distintos productos o incluso prácticas exclusorias como podrían ser ventas debajo de los costos para excluir competidores. Ahí quisiera que quizás nos explique un poco estos conceptos que recién aborda. Aquí el tema de las conductas exclusorias y en qué consiste el abuso explorativo, ¿no? Bueno, el abuso de posición dominante puede ser de dos tipos, las conductas exclusorias y el abuso explotativo. El explotativo está pensado en una explotación directa del consumidor. Generalmente se habla de precios excesivos, mientras que el exclusorio es una conducta de excluir competidores. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia fundamental? La conducta exclusoria, que está tipificada, que la conocemos ya a nivel internacional, en un estándar internacional de análisis en el derecho de la competencia, son prácticas ya establecidas y en la cual podemos decir que en ambos lados del océano estamos los especialistas de acuerdo. Con el abuso explotativo no pasa eso. Es una figura que, por ejemplo, Estados Unidos no la reconoce. Europa sí la reconoce, pero Estados Unidos no. Porque ¿qué es un abuso explotativo? ¿Qué es un precio excesivo? Es difícil ya definir eso. Y luego en la región tenemos algunos países que sí la tienen y otros que no. Europa sí la tiene, pero las sanciones que ha hecho por precios excesivos, muchas no han sido luego validadas en la justicia. Entonces, los casos de abuso de posición dominante en su gran mayoría son por prácticas exclusorias, que son las prácticas sobre las que sí existe consenso y sobre las que sí estamos seguros que dañan la competencia. Es la práctica de excluir a un competidor. Cuando se excluye a un competidor se daña sin lugar a duda la competencia.
Sí, Esteban. Quería aclarar que nosotros estamos hablando de estas prácticas de abusos de posición dominante que requieren un análisis de los efectos, ¿no? Entonces, vos preguntabas de intencionalidad y en realidad aquí hay que analizar la práctica y los efectos. Hay otras prácticas que son muy dañinas para la competencia, que son los carteles, las prácticas coordinadas y acuerdos entre empresas para no competir. En esas el análisis de efectos no es necesario porque una vez que se detecta esas prácticas está claro que la competencia está dañada, ¿no? Si quisiera quizá ver algún caso práctico, reciente, de importancia, de relevancia, en los que se haya identificado en cualquiera de los países en los que ustedes hayan trabajado o que tengan conocimiento, en los que se ha identificado un abuso de posición de dominio y cuáles han sido las sanciones y consecuencias que se han tomado con relación a esos casos. Bueno, hay 3 casos paradigmáticos muy recientes de la Comisión Europea que ha sancionado a Google con 3 multas, que son las 3 multas más importantes de la historia de la Comisión Europea, que rondan la primera algo de $3.000 millones, la segunda $4.000 millones y la tercera $2.800 millones. Son multas hoy por hoy. El foco de las agencias está puesto, sobre todo a nivel Europa y Estados Unidos, en las Big Tech, en las grandes empresas tecnológicas, y ha sido Google la primera de estas empresas en recibir estas 3 grandes multas, que además 2 de las mismas ya han sido ratificadas en la justicia. Tengamos en cuenta que las decisiones que toman las agencias de competencia luego son apeladas en la justicia. Entonces, bueno, ahí está toda esta instancia judicial. Yo, economista, hablando de derecho, que les voy a explicar a ustedes, pero entonces lo relevante es que 2 de estas 3 multas ya han sido ratificadas en la justicia. Y bueno, ¿cuáles han sido las prácticas de Google? En un caso, colocar sus propios, en el buscador, colocar en el ranking de aparición, a la hora cuando un usuario busca, colocar en el ranking sus propios productos en primera línea. Eso es lo que se conoce como self-preferencing, darle a sus productos una ventaja. En Google Android la conducta ha sido lo que se conoce como de venta atada, condicionar, vender de manera, subordinar la venta del Play Store a Google Search. O sea, te doy el Play Store a una empresa, un fabricante de teléfonos móviles, pero tenés que instalar el Google Search en los teléfonos. Prácticas de ese tipo que pueden ser exclusorias de sus competidores en estos mercados. Continuamos en Cátedra Jurídica en la Z. Seguimos con la entrevista a la doctora María Fernanda Biesens y Esteban Manuel Greco. Estamos hablando de derecho a la competencia y en este momento nos vamos a referir a las fusiones y concentraciones. Quisiera en ese sentido que nos hablaran un poco de este concepto de concentración y de qué manera podría afectar a un mercado determinado y cómo eso se refleja en una afectación al consumidor. En el caso de las concentraciones, digamos, son operaciones que pueden ser fusiones o adquisiciones de empresas o incluso de acciones y de activos. ¿Por qué tienen una importancia desde el punto de vista de la legislación de competencia? Porque son preventivas, se busca evitar que se cree o se refuerce una posición de dominio, que era justamente de lo que estábamos hablando antes. Entonces, determinadas operaciones, y para que califique como una concentración tiene que ser entre 2 agentes económicos que previamente eran independientes, o sea, reorganizaciones societarias no son consideradas concentraciones económicas. Y solo se notifican cuando superan determinados umbrales. Normalmente se toman volúmenes de venta, ¿no? De volumen de negocio. Algunos países toman cuotas de mercado, pero en general lo más frecuente es tomar volúmenes de venta e incluso el valor del deal, ¿no? De la transacción. Eso es un elemento importante. ¿Y por qué se controlan? Porque justamente cuando hay una concentración muy grande, podría generarse una situación que después es muy difícil revertir, porque habría que estar detectando esa conducta y investigándola y sancionándola. Entonces es un análisis preventivo. Eso requiere también análisis económico, que es no solo contrafáctico, es decir, ver cómo funcionaría el mercado con esa concentración y sin esa concentración, sino también prospectivo, porque lo estamos mirando hacia adelante. Es algo en lo que no ocurrió. En el análisis de los abusos de posición dominante estamos mirando hacia atrás. ¿Y es suficiente con el análisis económico o hay que hacer además un análisis estructural para poder determinar si pudiera eventualmente esa fusión o eventual fusión afectar al mercado?
el análisis estructural es una parte importante, pero no es lo único. O sea, no solamente podemos mirar las cuotas de mercado y la cantidad de jugadores, sino también hay que mirar la dinámica específica y las características del mercado. Hay mercados de productos diferenciados, también hay operaciones que son horizontales, es decir, entre competidores. Esas son más complejas que las operaciones verticales entre un proveedor y un distribuidor. Pero tenemos que tener presente que el 90 o 95% de las operaciones de concentración que se notifican en las agencias suelen ser aprobadas sin condiciones. Solo muy pocas son las que tienen problemas de competencia. Ya has hablado de un término que es bueno explorar, de tipos ya de concentración, vertical, horizontal. Quisiera que un poco nos explicaran la diferencia entre un tipo de concentración y otra. Bueno, una concentración es horizontal cuando se fusionan o se adquiere una otra entre competidores, dos actores que están en el mismo mercado. Mientras que se habla de una operación vertical cuando se da una concentración entre dos actores que están en distintos mercados. Por ejemplo, un proveedor del insumo que lo compra el productor del bien final. ¿Sí? Están en distintas etapas de la cadena de valor, pero están directamente vinculados. Uno le compra a otro algún tipo de insumo o es el distribuidor, etc. Luego hay un tercer conjunto que es el de conglomerado. Cuando ninguno de los dos actores, ni la comprada ni la compradora, están en mercados diferentes. Están en mercados. Cada uno de estos tipos de fusiones tienen lo que se llama teorías del daño diferentes. Las que más preocupan en general, las que han generado la mayor cantidad de condicionamientos o concerns o preocupaciones para las agencias de competencia son aquellas de tipo horizontal, actores que están en el mismo mercado y que queremos descartar la preocupación de que como resultado de la operación lleven a una suba en los precios importantes. Has traído un concepto que entiendo pudiera ser no tan antiguo, más o menos nuevo, el de la teoría del daño, para evaluar también estas concentraciones. ¿En qué consiste esa evaluación de la teoría del daño? Y la teoría del daño es la hipótesis de trabajo con lo que uno inicia una investigación de conductas o el análisis de una operación de concentración. Cada tipo de conducta tiene una teoría del daño, cada tipo de operación tiene una teoría del daño, que están ya establecidas a nivel internacional. No es que se inventa una nueva teoría para cada caso, sino que ya existen, ya están establecidas, se vinculan directamente con las tipificaciones que hay en las legislaciones, que luego se vinculan también a lo que se conoce como un test legal, que es, cierto conjunto de ítems que se tienen que cumplir para poder decir o que la conducta es anticompetitiva o que la fusión verdaderamente genera una preocupación desde el punto de vista de la competencia. Están estas teorías de daño, estos test legales establecidos en un estándar internacional. La comunidad de competencia está muy comunicada a nivel internacional, hay una literatura y una jurisprudencia, tanto en Estados Unidos, en Europa, en la región, que va moldeando cierta convergencia en el análisis, que es lo que da la certidumbre. Y detrás de todo eso está el análisis económico que va dando la certidumbre en muchos aspectos de la implementación y del enforcement legal. Y ahí en la parte regulatoria de las nociones que tenemos de esta materia, conocemos al menos dos sistemas, un control previo, ex ante, y un control a posteriori, ex post. Dentro de esos sistemas, ¿cuál es el que más se utiliza y cuáles serían los pros y los contras de esos sistemas de control de las concentraciones? Yo diría que ya hoy hay prácticamente la mayor parte utilizan el control ex ante. O sea, se requiere una notificación de la concentración y de la operación previa a su cierre y está condicionada su cierre y el closing del deal a que la agencia lo apruebe. Hay muy pocos casos que mantienen el control ex post, porque el problema del control ex post es que una vez que la operación está realizada, es muy difícil evitar los efectos y volverlos atrás si realmente generaba problemas, ¿no? Es que los americanos usan el término de cuando los huevos ya están revueltos es difícil separarlos. Pero bueno, en Estados Unidos se mantiene el control ex post, ¿o no? En realidad, el sistema de notificación es previo. Lo que pasa que también es posible objetar una concentración que no fue en su momento objetada, que es lo que está pasando con el caso de Facebook y WhatsApp, o Meta, WhatsApp e Instagram,
que fueron operaciones porque el sistema americano requiere que las agencias de competencia vayan al juez a objetar la operación. Si no la objetaron en su momento, a posteriori, que es lo que está pasando en un nuevo expediente, están objetándola. Pero en el caso de las agencias más de los países de derecho continental, como los nuestros, Dominicana, Argentina o la Comisión Europea, en Dominicana no tenemos esta legislación, pero solamente en el sector de telecomunicaciones, claro, existe un control de concentraciones, pero el resto de los sectores regulados no tiene una regulación. Pero entonces en estos casos es el organismo administrativo el que primero tiene que definir si aprueba o no la operación, con lo cual no es que no opina. En el caso americano, si no quiso objetarla, después podría objetarla posteriormente. Pero quisiera ahí aprovechar la vasta experiencia que ustedes tienen. De hecho, Esteban Greco fue presidente y tú, María Fernanda, fuiste miembro vocal de la Comisión Nacional de la Competencia, para que nos expliquen un poco cómo funciona, cuáles son los parámetros que toma la Comisión de la Competencia para aceptar o aprobar una solicitud de fusión de empresas. Bueno, requiere varios pasos analíticos. En general, primero se empieza con definir los mercados relevantes afectados. Es decir, en qué productos las dos empresas están ofreciendo o compitiendo, y esos son los mercados específicos. Doy un ejemplo, Disney Fox. El caso de Disney Fox, que hablando de medios de comunicación, eran dos empresas que coincidían en varios mercados, pero hubo específicamente uno donde se generó una preocupación porque eran competidores directos, que era en el de señales deportivas de TV por ESPN y Fox Sports. Entonces, ese es el primer punto, definir en qué mercados puede haber un problema. Luego hay que medir las cuotas de mercado, el nivel de concentración de mercado. Si la operación genera un incremento muy grande en la concentración y hay parámetros, no hay indicadores económicos, el índice Herfindahl-Hirschman es uno que se utilizan las cuotas de mercado para calcularlo, y luego ver si hay barreras de entrada. Entonces, si hay un aumento grande de la concentración, barreras de entrada, eso podría generar una posición dominante y perjudicar a la competencia y a los consumidores en el futuro, y eso podría ser objeto de un bloqueo o un condicionamiento, por ejemplo, decir, en ese mercado en particular, volviendo al caso de Disney Fox, en varios países se obligó a que la cadena Fox Sports fuera vendida a un tercer jugador, a alguien diferente a Disney. Luego las empresas también tienen la posibilidad de demostrar que hay eficiencias de la operación que podrían llegar a contrarrestar los efectos de la concentración, y eso es parte también del análisis. Es un tema más complejo y muy difícil porque los estándares para mostrar que la eficiencia es suficiente son muy exigentes. Pero ahí, en la definición, en la explicación que nos das de los parámetros, es una operación técnica bastante compleja y que amerita un análisis bastante ponderado. ¿No retrasa eso los negocios? ¿No desincentiva al empresario a aprovechar las oportunidades de negocio y no se constituye esto una traba para que las empresas logren sus objetivos empresariales? Es un buen punto porque esa ha sido una objeción en muchos países para que no se establezca el régimen de control de fusiones. Sin embargo, se ha mostrado que eso no es así por el hecho de que hay distintas fases del procedimiento. Entonces, hay manera de determinar mecanismos de fast track o de procedimiento sumario para casos que no son problemáticos. La mayor parte de operaciones que pueden ir por fase 1, que se llama, que tienen un análisis más simple, y solo las muy preocupantes, que generan un gran aumento de la concentración, pasan a lo que se llama fase 2, que es la que lleva un poco más de tiempo de análisis. Sin embargo, siempre el tiempo de análisis es limitado y hay un silencio positivo. O sea, si la autoridad no se expide en un determinado periodo, la operación queda aprobada. En tu experiencia, que estudiaste y te formaste también en España, ¿cómo se produce esta revisión en España, en Europa, de este control de fusiones? Bueno, los países que tienen ya muchos años de experiencia cuentan con recursos y capital humano para resolver esto también en tiempos cortos, en tiempos breves. Tienen mecanismos para que las empresas, antes de notificar,
puedan consultar a las agencias, aunque al menos de manera informal, si esto puede llegar a despertar algún tipo de preocupación. Existen mecanismos, inclusive las empresas pueden también contratar especialistas para que hagan un assessment previo, decir, bueno, esta operación me puede llegar a generar algún tipo de problemas de cara a la agencia. Cuando una empresa va a notificar, ya sabe si existen algunos riesgos, entonces se preparará también de cara y tomará la decisión si quiere, bueno, notificar una operación que probablemente acabe siendo condicionada o bloqueada, que como decíamos, son las menos, ¿no? Son muy pocas en realidad, pero bueno, es parte del juego y el legitimar una economía de libre mercado. Hablas de aprobación de fusiones condicionadas. ¿En cuáles casos se producen esos condicionamientos para que se pueda aprobar definitivamente esa fusión? Y si hay unos plazos a los que está sujeta ese condicionamiento. Bueno, es el ejemplo que dio Esteban, que está muy bien, que es el ejemplo de Disney-Fox. Había una preocupación porque se generara un solapamiento, decimos, que es en el mercado de señales deportivas. La operación implicaba que quedaba en manos de una única empresa, ESPN y Fox. Entonces lo que se hizo fue, el condicionamiento consistió en que se vendiera las redes de Fox a otra empresa. O sea, lleva a cabo la operación que implicaba 6 mercados relevantes. La fusión implicaba afectación en 6 mercados relevantes de distinto tipo, pero solamente se identificó problema en el caso de las redes y se vendieron ese es un tipo de desinversión estructural, es un remedio, un condicionamiento que se conoce como desinversión de tipo estructural, un remedio estructural. Y en las legislaciones que ustedes dominan en las que tienen experiencia, ¿se han dado casos en los que se ha aprobado la fusión y luego se ve una afectación del mercado? En ese caso, si hubiera algún caso, ¿cuáles serían los remedios que la autoridad de competencia propone usualmente para resolver esos desaciertos? Bueno, en realidad ahí cuando una operación ya se aprobó, lo que puede utilizar es el mecanismo de conductas, de investigación de conductas. O sea que ahí ya puede hacer casos de abusos de posición dominante. O sea, si lo que generó esa operación fue una concentración muy grande que generó una posición dominante que luego llegó a un abuso, entonces se requerirá ese sistema. Si lo que se generó es una situación que favoreció un cártel, entonces se analizará si hubo un acuerdo anticompetitivo. Bueno, hemos estado aquí conversando con María Fernanda Vincens y Esteban Greco sobre temas de competencia. Nos vamos a una breve pausa y en breve continuamos con esta interesante entrevista. Llévatelo, Francis. Continuamos en Cátedra Jurídica en la Z con esta interesante entrevista con María Fernanda y Esteban Greco. Vamos ahora a hablar de las fintech. Es un concepto para muchos nuevo, pero que tiene ya muchos años operando. Quisiera que nos explicaran en qué consiste este concepto, de qué se trata y cuáles áreas de la empresa están vinculadas a este concepto. Bueno, este término fintech se ha utilizado para denominar a empresas tecnológicas digitales, digamos, tecnologías digitales dedicadas a actividades financieras, ¿no? Quizás uno de los, digamos, se dedican a distintos tipos de actividades financieras. Uno de los más conocidos y más utilizados son los mercados de pagos, los medios de pago digitales. Pero también hay cuestiones de crédito, incluso empresas de criptomonedas. Entonces son empresas que están con nuevos modelos de negocio, ingresando al mercado y proveyendo incluso servicios que antes no estaban disponibles o que no existían, y sobre todo a usuarios que antes no accedían al sistema financiero o al sistema bancario. Por eso entonces es que el impacto que están teniendo estas empresas fintech en el funcionamiento de los mercados y los servicios financieros es muy grande, porque están obligando por un lado a los actores tradicionales, que son las instituciones financieras y los bancos, a replantearse sus modelos de negocio para poder competir y dar servicios que puedan estar a la altura de los nuevos de las innovaciones. Y por otro lado han generado una ampliación, digamos, de la inclusión financiera, ¿no? Han incrementado la inclusión financiera, posibilitándole a muchos usuarios y ciudadanos que antes no tenían acceso al sector financiero y a sus servicios,
poder tener acceso a tener una cuenta digital, poder tener acceso a medios de pago electrónicos y digitales, e incluso poder tener acceso al crédito. Has dado sí algunos ejemplos, pero me gustaría con tipos de empresas que se pudieran generar dentro de este esquema de las fintech, que nos dijera algunos esquemas que actualmente están en boga en el mercado, cómo funcionan y cuáles esencialmente son los mercados a los que destinan esos productos. Bueno, el principal mercado en el que inclusive en algunos lugares ya son hasta líderes es el vinculado a pagos digitales, las billeteras electrónicas, o sea, todo lo que es revolucionario en el sector, en el sentido de que una vez que dejamos de utilizar la tarjeta de crédito de toda la vida o el billete físico, cuando empezamos a usar todo pago que hacemos con el teléfono, que esa es la manera más fácil de verlo, hay una fintech detrás, hay un trabajo fintech detrás, las billeteras virtuales. Esto implica ciertos desarrollos regulatorios para poder llegar a esa instancia, implica, por supuesto, los desarrollos técnicos, una cuestión, pero bueno, ha sido lo digital y el acceso a Internet que ha habilitado todo esto. Lo interesante es que al ocurrir a través del teléfono, es que llegamos a poblaciones a las que antes los gobiernos, aún intentándolo, no llegaron con la bancarización. O sea, hay una preocupación desde hace muchos años, sobre todo en nuestra región, con todo lo vinculado a la falta de inclusión financiera, a la desbancarización, y se han hecho muchos esfuerzos en los últimos años, todo lo que ha sido subsidios hacia las mujeres, todo lo que se intentaba desde un punto de vista a veces para promover también la bancarización, se daban subsidios a través de cuentas bancarias, y aún así se veía que las mujeres llegaba el día 1 y retiraban todo el dinero y se lo llevaban a casa, con los riesgos que eso implicaba en términos de seguridad, en términos de manejo cotidiano del dinero. Lo bueno que tiene este tipo de medios de pago y otros tipos de servicios que van surgiendo con créditos, microcréditos, es que sucede a través del teléfono. Y hoy por hoy el nivel de penetración que tiene el smartphone habilita el poder llegar fácil a estas mujeres de sectores más vulnerables a las que no se conseguía llegar de otra manera. Y esto tiene una repercusión en términos de seguridad, de uso del dinero, de poder acceder a otros servicios que con la banca tradicional, con la marca tradicional de tarjetas, no llegábamos. Entonces, si vos nos preguntas cuál es el principal impacto que está teniendo, tiene un impacto en competencia, un impacto fenomenal en la competencia porque llega con nuevos productos, nuevos servicios, innovación y el llegar a poblaciones que están completamente desatendidas. Pero si bien, lógico, plantea una apertura quizá inicialmente mayor de mercado con estos competidores, pero también llega atada con la tecnología la posibilidad de acceso a datos de los usuarios que le pudieran quizá brindar una ventaja competitiva frente a las empresas tradicionales. Esas ventajas que efectivamente la mayor parte de estas empresas tienen, ¿cómo se ha manifestado en el mercado y cómo han asumido los países que tienen más avance en estos retos que plantea estos nuevos competidores en esos mercados? Bueno, con las fintech la preocupación fue en realidad que la fintech accediera al dato de la banca tradicional para poder competir. O sea, el acceso a las cuentas, siempre con el consentimiento del usuario. O sea, en Europa se establece lo que es la regulación de Open Banking, que es esencialmente que el nuevo actor digital, cuando puede entrar al mercado, accediendo a los datos de las cuentas de los usuarios, con consentimiento del usuario. Entonces, ha sido en otra dirección, en la inversa. Pero, ¿qué está pasando hoy? Como también las Big Tech, Google Pay, Amazon, Apple Pay, están entrando en estos mercados de medios de pago y de servicios financieros, que recolectan muchos datos en sus otros mercados del conglomerado digital, la banca tradicional está diciendo, ok, yo ya di mis datos a través de la regulación de Open Banking, quiero ahora que la Big Tech me dé los datos que está recolectando en los otros mercados. Pero esa es una discusión que está teniendo hoy por hoy Europa
porque tuvo la revolución de Open Banking, que bueno, aún digamos que todavía no ha llegado a la región. ¿Hay algún caso reciente en lo que empresas del sector de las fintech de alguna manera se le haya sancionado por un abuso de posición de dominio, o hay alguna potencial crítica en ese sentido en los espacios en los que ustedes gravitan o conocen? Bueno, ha habido casos en la región. Nosotros estuvimos estudiando un poco este tema, o bastante, este tema en la región. Hay un artículo que se va a publicar en el anuario de competencia aquí de República Dominicana. Mañana precisamente lo ponen en circulación. Exacto. Perfecto. Así que ahí tendrán. Vamos a dar la primicia aquí de qué se trata ese artículo. Pero podemos dar la primicia diciendo que en realidad ha habido distintos tipos de casos. Algunos casos fueron con sanciones o multas o casos que terminaron en settlements o en compromisos, pero investigaciones contra actores tradicionales por erigir barreras a las fintech. Pero hoy también hay casos nuevos, y esos están en abiertos porque son muy nuevos, quizás desde fines de 2022, que son investigaciones contra las Big Tech, donde Google y Apple están siendo investigadas por algunas teorías del daño, para poner el término que ya hemos utilizado, que se están investigando también en Europa, en Estados Unidos y en otros países como Japón y Corea, pero que además tiene una particularidad en la región porque hay también prácticas específicas que están tomando en la región que están siendo denunciadas y que, bueno, es interesante ver porque, digamos, estas denuncias tratan sobre cómo son las prácticas en términos de procesamiento de pagos. O sea, se cuestiona ciertas prácticas que tienen Google y Apple en los procesamientos de pago dentro de las aplicaciones que se descargan en sus tiendas de aplicaciones, pero también ellos están teniendo algunas conductas que están siendo denunciadas por, sobre todo en el caso de Apple, por restringir a otras empresas digitales el uso o la comercialización de servicios digitales de terceros. Usaste un término que no se ha desarrollado, o si lo hiciste no lo capté, el término Big Tech, o me equivoco. Quisiera que nos explicara en qué consiste, porque estamos hablando de ese tipo, de ese modelo de negocio, para un poco entender de qué se trata. Bueno, las Big Tech son las 5 grandes: Apple, Amazon, digamos, en la jerga, cuando uno habla de Big Tech, son Apple, Amazon, Microsoft, Google y Meta, ¿sí? Esta ha sido lo que es la jerga tradicional de fintech versus Big Tech la gran empresa tecnológica, pero hay hoy por hoy una cuestión muy interesante, muy novedosa y muy revolucionaria, que es Europa acaba de emitir una nueva directiva donde apunta a la regulación específica de estas empresas y las denomina gatekeepers, actores de puerta de entrada. Entonces, hoy por hoy ya han sido identificados por esta regulación. ¿Qué implica este concepto? Para explicar un poco. El concepto de gatekeeper, bueno, es la puerta de entrada a un servicio core, se dice, a un servicio fundamental, es el acceso a un servicio fundamental. Bueno, la Comisión Europea define varios. Uno es el de redes sociales, de búsqueda, de marketplace, digamos, los que ya conocemos. Tiendas de aplicaciones. Sistemas operativos de smartphones. Y incluyó también a estas Big Techs. La Comisión Europea hace muy poco tiempo designó como gatekeeper también a TikTok. Que eso sorprendió. Esperábamos porque cuando sale la DMA, esta directiva, hace un año, a TikTok. Sí. Yo he quedado en shock. Así quedamos todos, porque esperábamos, cuando en un año la Comisión Europea tiene que definir quiénes son los gatekeepers, y esperábamos a las grandes, a las 5 de toda la vida, y de repente apareció un sexto, TikTok. Pero ¿se abordó algún criterio para incluirla o simple y sencillamente se incluyó? En redes sociales, en redes sociales se considera que, y en publicidad. Porque en la directiva europea pone ciertos umbrales de cantidad de usuarios, y con ese criterio lo estaría superando TikTok. Entró en la órbita. Excelente, pero es sumamente interesante, sobre todo para nuestros países, que este tipo de empresa de negocios avanza, de alguna manera se posiciona en el mercado, y ya luego cuando llegan las regulaciones tenemos todo el rollo, como decimos por acá.
¿Qué avances, si los hay en los países latinoamericanos, existe de alguna manera para procurar algún tipo de regulación de estos mercados? Digamos, yo no sería proclive a promover regulaciones similares a la de directiva europea para nuestros mercados. O sea, es una directiva muy compleja. Regular estos mercados que son muy dinámicos y muy complejos requiere de una expertise muy particular. Yo creo que en todo caso esperemos un poquito a ver cómo evoluciona Europa, qué aprendemos de la experiencia europea antes de plantearnos este tipo de regulaciones que son tan complejas para la región. Además, en los mercados de Latinoamérica, que ya tienen jugadores tradicionales importantes y mercados muy concentrados, en algunos casos los jugadores digitales pueden jugar un rol disruptivo, siendo entrantes y tratando de generar más competencia. Jugar un rol disciplinador de los establecidos fuertes que tenemos. Eso hay que tenerlo en cuenta. En conclusión, pudiéramos decir que la incursión de las fintech han revolucionado el mercado y que de alguna manera han sido positivas para el funcionamiento de los mercados. Yo soy una convencida de que las fintech sin duda tienen un rol de traer más competencia, más inclusión financiera y en nuestra región el análisis costo-beneficio me va a dar positivo sin lugar a dudas. Ya las Big Tech es otro concepto, ¿no? Pero también creo que los actores digitales son grandes actores capaces de desafiar a los grandes actores establecidos que tenemos en nuestros países, que muchas veces no están acostumbrados a competir, no les gusta tanto la competencia, y el actor grande digital tiene una capacidad de desafiarlos y disciplinarlos. ¿Qué te parece? Coincido, sin duda las fintechs creo que han sido positivas para generar competencia y también casos de competencia en la región y activar también el rol de las agencias y ponerlo de relieve, como es importante organismos como Procompetencia en Dominicana para defender la competencia y que el funcionamiento positivo y eficaz de los mercados. Bueno, agradezco muchísimo su presencia en el día de hoy aquí en Cátedra Jurídica en la Z. Creo que ha sido una cátedra bastante nutrida, de gran provecho. Les agradezco a ustedes, amigos oyentes, el estar con nosotros en la Cátedra Jurídica en la Z. Les pedimos que continúen con la programación ordinaria y que repitan y nos escuchen en la próxima Cátedra Jurídica el próximo sábado. Muchísimas gracias y pasen feliz resto de la tarde.